estas mañanas de Guaira me tienen espiazado. Espiazado. O que tenga el sarampión. ¿He visto uno esta mañana? Pues será el sarampión. Pero en fin. Ahora la gaita embozada. Claro, como se emplea mucho menos ahora que antes cuando era más joven, se pregonaba más. Ahora también se pregona, pero menos. Pero es igual. ¡Vecino! ¡Mujeres! Ya están todos. No me botáis. Vecinos de Miraflores, tengo de comunicar que el domingo a la mañana boda se va a celebrar entre la hija el Gumersindo y el hijo el tío Sebastián. La moceta es la Nemesia y el mocico es el Florián. Y serán los esponsales en la ermita San Damián, dichos por Mosén Ciriaco y otro que la duyará. Dos. Las madres de los dos novios que no caben en la piel están haciendo los planes para que todo les salga bien. Y que repiquen las campanas de las 8 a las 10. Dice aquí, este mala sombra y secretario, como lleva el lápiz de tinta y no lo chupa, me tiene manía. Como somos tan poquitos y estamos tan hermanados, han dicho las dos familias que estamos todos invitados. Y que lleven los regalos cada uno por separado, ¿eh? Después de la ceremonia, darán una comilona a base de pescado fresco que traerán de Tarragona. Y unos pasteles buenísimos de nata, de hojaldre y copas, que nos vamos a poner como el tío Kiko, las botas. Esto no me lo han dicho ellos, pero yo me he enterado que van en viaje de novios en carro al pueblo de Arau. Estarán toda la semana cortando ahí el bacalao. A ver si termino. Al remate del agape darán una viaja y baile con una buena rondalla que vendrá de Calazaite. Y un jotero renombrado para que de nada nos falte. Así que estáis enterados, que nadie le invite expuse. De